A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. El peligro de las armas traumáticas. Una familia fue víctima de una banda armada con pistolas de este tipo. La policía busca el taxi en el que se movilizaban. Y hay debate en Bogotá por la medida de la alcaldesa Claudia López de patrullajes de la Policía Militar. En su propio partido cuestionan que había dicho lo contrario. Legalizan la captura del conductor que en estado de embriaguez atropelló y mató a 6 jóvenes en una vía cerca a Santa Marta. Migración Colombia inició un proceso sancionatorio en contra de la ex senadora Piedad Córdoba porque no acudió al control migratorio cuando regresaba de Venezuela a Colombia. En Jamundí, las autoridades de salud del Valle adelantan una inspección en el hospital local para buscar más de 900 vacunas que no aparecen. Ampliación aquí en RTVC Noticias, conectados 24/7. En Bucaramanga, más de 70 jóvenes que se encontraban en un centro de rehabilitación por consumo de drogas fueron reubicados luego de que las autoridades descubrieran que se encontraban en hacinamiento y en condiciones de insalubridad. En Medellín fueron evacuadas 9 viviendas tras explosión de una pipeta de gas helio en una de ellas. La información en minutos por RTVC Noticias, conectados 24/7. Presidente Duque anunció la creación de un grupo élite para luchar contra los delitos que padecen los menores de edad. Insólito nombramiento. El chavismo designó al colombiano Alex Saab, pedido en extradición por Estados Unidos, como integrante de la mesa de diálogo con la oposición. Preocupante informe del Banco Mundial. El cambio climático va a tener graves consecuencias en los desplazamientos de personas. Y en deportes, por primera vez en 24 años, Barcelona no gana su primer partido de Champions y se va del campo de juego sin hacer un solo remate en todo el partido. Además, les contaremos sobre el estado de salud del rey Pelé, quien ya salió afortunadamente de cuidados intensivos. Y hoy se cumplen 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, poeta y escritor italiano. En Cultura, les cuento más. Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión central de RTVC Noticias. Iniciamos con una nueva denuncia por un caso de inseguridad y esta vez con un elemento sobre el que las autoridades discuten por estos días: las armas traumáticas. Pues resulta, José y televidentes, que una familia fue atacada por un grupo de delincuentes que iba armado con este tipo de pistolas. Se movilizaban en un taxi que ahora la policía busca, pues las imágenes quedaron en las cámaras de seguridad. Viviana y su esposo caminaban por esta calle a una cuadra de su casa cuando 4 ladrones que iban en el taxi de placas TAS 226 los vieron y rápidamente se bajaron del vehículo para perseguirlos y robarlos. Bueno, Viviana, ustedes venían caminando aquí por esta calle muy cerca a entrar a su casa. Esta cámara los estaba grabando. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo entonces empiezo yo a sacar pues las llaves de la casa y entonces lo que hago es subirme al andén porque yo iba a abrir la puerta. Cuando pues sentimos yo ya siento los 3 tipos encima mío y siento que nos disparan 3 veces. Después de que los ladrones salieron a correr, una de las víctimas los persiguió, pero fue evadido por otros disparos que accionaron los asaltantes. Mi esposo pues como que trata de cogerlos, pero pues obviamente ellos vuelven y le disparan 2 veces más, pero pues en ese momento nosotros no sabíamos que eran armas traumáticas, pensábamos que era un arma porque pues los tiros eran muy fuertes. Al acudir a las autoridades, esta fue la respuesta que les dieron. Hasta el momento no nos han dado respuesta. La fiscalía se comunica conmigo hasta hoy para verificar el denuncio. Es lo único que ha pasado. En la zona, este tipo de atracos con armas traumáticas cada vez son más recurrentes.
Pues a propósito de casos como este, hay debate en Bogotá por el anuncio de la alcaldesa de solicitar presencia de la policía militar en las calles para reducir los hurtos y la inseguridad. Expertos y sectores políticos tienen distintas opiniones tras este anuncio. El distrito precisó hoy el alcance de la medida de los soldados de la policía militar en las calles. Por ejemplo, no pueden realizar retenes, ni allanamientos, ni requisas. Tampoco se les permite capturar o detener delincuentes en las calles. El tema ha generado distintos debates, uno de ellos político, pues esto dijo la alcaldesa el año pasado sobre la asistencia militar en Bogotá. La función del ejército no es patrullar las calles, ni hacer control para prevenir el hurto. Esa es función de la policía. Y en las últimas horas dijo todo lo contrario. Que Policía Militar nos pudiera apoyar a la Policía Metropolitana de Bogotá en dos tareas muy concretas. Una, en patrullaje de vigilancia disuasiva del crimen en ciertas zonas críticas que están teniendo problemas de hurto. Desde su propio partido en el Consejo piden revisar la decisión. También debe tener fallas legales. Luego, entonces, si uno rechaza la asistencia militar, también de manera necesaria debería rechazar la policía militar. El otro debate es por la efectividad de la medida. Para los expertos, en lugar de disminuir los hurtos, podría incrementar algunos hechos de violencia e inseguridad. El ejército utiliza armas de combate, armas de uso exclusivo de la guerra y en cualquier momento, en una situación crítica, puede terminar usándolas. Yo creo que ese es mayor el riesgo que se asume en Bogotá que los beneficios que se van a recoger. En los años 90, en época del narcoterrorismo de Pablo Escobar, era común ver en las calles pelotones de policía militar, que en su mayoría son soldados bachilleres con entrenamiento antimotines y los más especializados con antiterrorismo urbano. Y de Bogotá a Santa Marta, porque le hacemos seguimiento al caso de los 6 muertos por un ebrio al volante allí en esta ciudad. En las últimas horas se cumplió la legalización de captura, aunque el implicado en el choque había intentado ausentarse por problemas de salud. Iniciaron las audiencias judiciales contra Enrique Vives, el político y empresario de Santa Marta, acusado de atropellar a 6 jóvenes que murieron en el sector de Gaira. Un niño permanece en cuidados intensivos de una clínica. La audiencia de legalización de captura se llevó a cabo sin la presencia del indiciado de manera reservada, lo que generó el rechazo del gobernador del Magdalena. Pedimos que el juicio al conductor, identificado como Enrique Vives Caballero, se realice de manera pública. Caicedo insistió en la importancia de la transparencia del proceso judicial debido a la gravedad de los hechos, luego de que Vives fue trasladado a una clínica con gastroenteritis e insomnio, por lo que su abogado solicitó la suspensión temporal de las audiencias. Y por eso hay que reconstruir adecuadamente los hechos. Y ya hay unas pruebas tomadas, y esas pruebas no pueden ser manipuladas, ¿verdad? Y todos los testimonios que se vayan a copiar, por eso es tan importante que esta audiencia tenga la característica de pública, porque no sabemos mañana con qué se nos salgan. El juez a cargo del caso definirá si las audiencias continuarán y si se traslada al centro asistencial o de manera virtual. Colapsó el hospital de Necoclí por la cantidad de migrantes haitianos que demandan atención en el municipio. La gobernación de Antioquia insistió en que el hacinamiento está complicando la situación. Geraldine Zapata, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. La cifra más reciente entregada por Migración Colombia para Antioquia y Chocó indica que son 14.500 los migrantes represados en el municipio de Necoclí. Lo que más preocupa a las autoridades en este momento es el problema sanitario y la atención en salud de esta población, aunque aseguran que el 95% de migrantes llegan con la vacuna contra el COVID-19. La gobernación ha destinado unas capacidades bien importantes y ampliándolas en el tema de salud. Allá hay unas brigadas de salud bien importantes que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud Departamental, donde tienen incluso un móvil que están haciendo exámenes y están haciendo visitas casa a casa en terreno para llevar a cabo incluso algunos exámenes previos. Migración Colombia manifestó que se vienen adelantando reuniones con Panamá y Costa Rica para que permitan pasar un mayor número de migrantes, ya que en la actualidad despachan al día 500 y llegan 1.200. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
Víctimas de alias El Zarco, recordemos, exguerrillero del ELN, reclutador de jóvenes víctimas de falsos positivos, esperan que con su regreso al país haya justicia. En las últimas horas fue extraditado desde España, luego de ser requerido a través de una circular roja de Interpol. Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, inició su vida delictiva en la guerrilla del ELN, desde donde se encargó de extorsiones, tráfico de drogas y homicidios. Alias El Zarco confesó su participación en al menos 10 crímenes de jóvenes, lo que sirvió para abrir investigación en contra del coronel retirado Javier Vallejos y otros militares. De acuerdo con el expediente, Castro Ramírez es requerido por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, por reclutamiento ilegal de unas personas que fueron víctimas de ejecución extrajudicial. En las últimas horas llegó a Colombia extraditado de España para responder ante la justicia. Los familiares de las víctimas piden que se conozca la participación de todos los responsables. Le estamos pidiendo al reclutador que diga la verdad, que diga todo, que caigan todos los que hicieron esto, nos hicieron este daño, que cuente cómo fue planeado todo. Según la Fiscalía, Castro Ramírez empezó a reclutar a potenciales víctimas de falsos positivos cuando conoció al sargento Rubiel Bustos, alias Mauricio, quien le habría ofrecido ayuda en su proceso de desmovilización del ELN. En otras noticias, la Procuradora General Margarita Cabello explicó el alcance de las investigaciones contra centros poblados en el caso de los 70.000 millones de pesos del anticipo a un contrato que el Ministerio TIC busca recuperar. Se inició una indagación preliminar, llevamos mes y medio recibiendo declaraciones, practicando inspecciones judiciales, haciendo nuestra dirección de investigaciones especiales, haciéndonos unos análisis probatorios específicos, muy específicos, y aspiramos a que en la otra semana seguramente salgan resultados. Y escuchen esta historia, 75 jóvenes en un centro de rehabilitación en Bucaramanga fueron trasladados a otros lugares, pues estaban en una delicada situación de hacinamiento. Conectamos ya mismo con John López en la ciudad. John, cuéntenos la historia, por favor. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues esta situación de hacinamiento de la que usted habla quedó en evidencia luego de una denuncia que se hizo a través de una llamada telefónica a la Policía Nacional, donde se denunciaba que al interior del centro de rehabilitación y en medio de una riña, un joven habría sido asesinado. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron, además de este hecho de homicidio, la situación lamentable, como usted lo manifiesta, en que se encontraban estos jóvenes de insalubridad y de hacinamiento, en medio de la cual intentaban rehabilitarse. Esta es la historia. La situación de hacinamiento e insalubridad en un centro de rehabilitación ubicado en el centro de Bucaramanga quedó al descubierto luego de que uno de los jóvenes internos perdiera la vida en medio de una riña al interior del lugar. Que el cuadrante llega al lugar, verifica la situación y encuentra que hay una persona que aparentemente por causas de asfixia mecánica pierde la vida. En el sitio, además de los 75 jóvenes, también fueron hallados varios menores de edad y adultos mayores que vivían en condiciones precarias de salubridad. Llegamos y encontramos irregularidades, más de 70 personas entre jóvenes, adultos mayores, menores de edad que por supuesto fueron trasladados por nuestras comisarías de familia. Las personas encontradas en el lugar fueron trasladadas a otras fundaciones donde podrán continuar con su proceso de rehabilitación. También se abordó personas que podían recibir los beneficios del programa de personas en habitabilidad en calle con el propósito de dar continuidad a los procesos de recuperación, pero garantizando los derechos humanos. En el lugar fueron capturados 2 jóvenes señalados de causar la muerte a uno de sus compañeros. Emergencia en el barrio El Pedregal en Medellín por la explosión de un cilindro de gas de helio en una de las viviendas del sector. Daniel Cañas, muy buenas noches. ¿Cuántas personas resultaron heridas en este hecho? José Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Fueron 7 las personas lesionadas en esta emergencia. 9 viviendas fueron evacuadas de manera preventiva mientras que los expertos analizaban si estas eran habitables o no. Una de ellas fue totalmente desalojada y fue donde ocurrió la explosión con esta pipeta de helio. 3 de las viviendas están totalmente desprotegidas, por lo que la comunidad le pide a las autoridades presencia de la policía para que haga allí presencia en medio de esta situación, mientras que ellos logran levantar nuevamente los muros que colapsaron en medio de la explosión.
Una gran explosión causada por una pipeta de gas helio interrumpió el descanso de los habitantes del barrio Pedregal al noroccidente de Medellín. Ocasionó estos problemas en estas cuatro viviendas, por lo cual nos dicen que tenemos que evacuar. Hasta el momento no tenemos para dónde irnos. En total fueron 9 viviendas evacuadas por las afectaciones que dejó la onda explosiva, que arrojó 7 personas lesionadas, 3 de ellas trasladadas a diferentes centros asistenciales. Con mi hermana se encuentra en cuidados intensivos por quemaduras. Los médicos dicen que ella está estable, pero todavía la tienen en cuidados intensivos. Los habitantes de las casas aledañas se vieron afectados e insisten que la manipulación de estas pipetas era ilegal, situación que ya había sido advertida. Esta fue la 4ª vez que ya se había explotado. Este helio casero es simplemente una mezcla entre limalla o limadura de aluminio, ácido clorhídrico y soda cáustica, la cual genera gases a altas temperaturas. Los afectados piden recursos como adobes y cementos para restaurar sus viviendas. Y atención, en Manizales hay cerca de 1000 puntos de riesgo de colapso como consecuencia de la temporada de lluvias. Las autoridades locales decretaron la alerta amarilla en varios municipios. Paula Jaramillo, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. Así es, compañeros, aunque las lluvias han disminuido en Manizales, tanto geólogos de la Unidad de Gestión de Riesgo Local como los organismos de socorro continúan el monitoreo constante en los más de 500 puntos críticos que tiene la ciudad de Manizales, esto en cuanto a quebradas y laderas. Al momento nos encontramos en nivel amarillo con 248 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad. Los sectores donde mayores lluvias hemos registrado es en la estación del Observatorio Vulcanológico y Sismológico hacia la ladera de Chipre y también en el sector de La Palma. Los organismos de socorro reiteran el llamado a no bajar la guardia y mantener las condiciones de precaución en estas zonas de alto riesgo. RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, así es. Hay polémica en Cartagena tras el anuncio del alcalde sobre la celebración de los 210 años de independencia de la ciudad. El problema es que su Secretaría de Salud recomienda no hacerlo. J. Pinzón, buenas noches. ¿En última se hace o no? Hola José Fernando, muy buenas noches para ustedes y también para nuestros televidentes. Mire, la controversia se ha generado porque hace una semana la Secretaría de Salud, el DADIS de la ciudad de Cartagena, anunció que en la ciudad se detectaron 2 casos de COVID-19 variante Delta y pues que se recomendaba anular las fiestas o cualquier tipo de evento que conglomerara personas. El alcalde ha dicho que las fiestas van porque van. Esto, por supuesto, ha creado todo un ambiente denso alrededor de las fiestas de noviembre de la independencia de Cartagena. Controversia ha despertado en Cartagena el lanzamiento de las fiestas de la independencia. Por un lado, la Secretaría de Salud pide que no se realicen para evitar contagios de COVID-19. Por eso los eventos donde haya bastante interacción social, en lo posible se deben disminuir, se deben anular. Por el otro, el alcalde ha reconocido que en octubre se espera una ola de COVID, pero aún así, las fiestas se llevarán a cabo. Viva esta conmemoración, pero con responsabilidad. Recuerda, ponte bacano, que esto va porque va, las fiestas van porque van. Los cartageneros quieren las fiestas para dinamizar la economía. Mucha de la población pobre vive de estos eventos culturales y en los barrios lo necesitan. Cartagena necesita el entretenimiento y se puede hacer con aforo controlado. Creo que generando empleo a través de las fiestas de independencia es como se puede generar, digamos, ese desarrollo para la gente. El Instituto de Patrimonio y Cultura aclaró que las fiestas no contarán con bando, preludio o cabildos para evitar aglomeraciones. Vamos ahora a las regiones, porque en Jamundí, Valle del Cauca, el alcalde de la población aseguró que más de 900 vacunas contra el COVID-19 están desaparecidas. Las autoridades, por supuesto, anuncian una interventoría. 900 vacunas desaparecidas. Carlos Gutiérrez, adelante, buenas noches. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues ese proceso de intervención ya inició por parte de la Secretaría de Salud del municipio, por parte de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y también por el Instituto Nacional de Salud.
Son al menos 10 funcionarios de la Secretaría de Salud de Jamundí que hacen una verificación de cada uno de los consentimientos firmados para las personas a quienes se les aplicaron las vacunas anti-COVID-19 en el Hospital Piloto. Revisando mes por mes, día por día, los registros diarios de vacunación con los consentimientos informados. La alcaldía insiste en que hacen falta más de 900 biológicos. El 14 de julio, en cruce de bases de datos que realizó la Secretaría de Salud Municipal, se encontró que faltaban 969 vacunas sin reportar, por lo que se notificó inmediatamente al hospital y se le solicitaron verificar las bases de datos. La Secretaría de Salud del Valle, junto con el Instituto Nacional de Salud, también hacen un acompañamiento técnico para corroborar la información almacenada en la base de datos. Hay un claro desorden administrativo y una pérdida de información que estamos en el proceso de reacomodarla para poder hacer una constatación. Los habitantes de Jamundí consideran que las inconsistencias hacen parte de las malas administraciones que ha tenido el hospital. Eso le deja a uno muchos interrogantes. Uno, que puede que se las hayan sacado para venderlas. En Jamundí han sido inmunizadas más de 60.000 personas. Por estas supuestas irregularidades, el proceso de vacunación allí en el Hospital Piloto de Jamundí quedó suspendido. Sin embargo, las autoridades locales han manifestado que hay 3 IPS donde adelantan Plan Nacional de Vacunación. Información en el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, por su información. Ahora los invitamos a revisar las cifras de la pandemia. 26 personas fallecieron hoy en Colombia, dato que no se reportaba desde el 28 de mayo del 2020. Se registran 1.435 casos nuevos de COVID-19 y el total de casos activos es de 20.904. Ahora revisamos las cifras también de la vacunación. En el país han sido aplicadas 37.444.197 dosis contra el COVID-19. 15.746.173 personas ya tienen su esquema completo de vacunación y la dosis día es de 97.657. Cali cuenta con disponibilidad de vacunas para aplicación de primeras y segundas dosis. Sinovac solo está siendo suministrada en el megacentro del estadio. Tenemos Pfizer, primeras dosis para niños de 12 a 17 años y mujeres embarazadas. Tenemos AstraZeneca de primeras dosis para todas las etapas y tenemos segundas dosis de Pfizer. En Barranquilla, más de 470.000 personas ya cuentan con esquema completo de vacunación y el llamado es a la población mayor de 50 años que aún no inicia su proceso de inmunización. Tenemos segundas dosis de todas las vacunas excepto de la farmacéutica Moderna que esperamos pronto llegue a Barranquilla. La ciudad de Medellín tiene disponibilidad de vacunas para primeras y segundas dosis. Allí estaremos completando esquemas de todos los biológicos a excepción de Moderna. El gobierno reitera que la vacunación es voluntaria e insiste en la eficacia y seguridad de las dosis disponibles para evitar la UCI o muerte por COVID. 7:22 minutos y a esta hora el presidente Iván Duque inicia gira internacional por Madrid y Nueva York y minutos antes del viaje anunció la creación de un grupo élite para perseguir a los delincuentes que abusen de niños en el país. Las acciones están enfocadas a darle protección a los menores en el país y evitar que sean víctimas de la violencia. Un cuerpo élite para descubrir a quienes abusan de los niños y llevarlos a la justicia de nuestro país. Este cuerpo élite será especializado, contará con policía judicial e inteligencia artificial para verificar la ocurrencia de los casos. Tendrá un gran equipo forense y un gran equipo de apoyo psicológico por parte del ICBF para detectar esos casos y, óigase bien, para prevenir esos casos. Y la persecución contra los abusadores a menores será implacable. Vamos a habilitar los carteles de los más buscados por abusos y delitos contra nuestros niños en Colombia, incluyendo el pago de recompensas. Duque dijo que también se contará con redes de ciudadanos para que ayuden a denunciar esos casos. Inmigración Colombia confirmó que inició un proceso sancionatorio en contra de la ex senadora Piedad Córdoba porque, según informó el departamento, evitó el control migratorio cuando regresaba de Venezuela a Colombia.
RTVC Noticias conoció este video en el que las autoridades de Norte de Santander fueron sorprendidas con el ingreso al país de la ex senadora Piedad Córdoba por la frontera colombo-venezolana. Según información preliminar, provenía de Caracas y regresó al país, como se ve en este video, impulsada en una silla de ruedas a través del puente internacional Simón Bolívar, con una lesión en la pierna derecha. Del lado colombiano la esperaba su esquema de seguridad con una camioneta. Migración Colombia le confirmó a este sistema informativo que la excongresista se negó a cumplir con el control migratorio y el registro de sello de ingreso al país. La autoridad migratoria inició un proceso administrativo sancionatorio por este hecho, que si bien no es ilegal, sí es irregular y podría acarrearle una multa de un salario mínimo. Su único pronunciamiento hasta el momento es este trino, en donde indica que tiene una fractura en su pie, pero por ahora se desconocen los motivos de su visita a Venezuela luego de su renuncia como senadora. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos nuestro recorrido por los hechos internacionales del momento con las 3 imágenes del día. La primera, el más reciente informe del Banco Mundial, el cual revela que de aquí a 2050 podría haber un aumento exponencial de migraciones masivas en el mundo por cuenta de los efectos del cambio climático. Y seguimos en Haití. El fiscal más importante del país le solicitó al juez encargado de investigar el magnicidio del presidente Jovenel Moïse que incluya al actual primer ministro Ariel Henry en este proceso por su presunta participación. Y cerramos nuestro recorrido en París porque el icónico Arco del Triunfo luce diferente. Iniciamos. Esta es una de las noticias del momento en el hemisferio. La delegación del gobierno venezolano hizo hoy una polémica solicitud que podría poner en riesgo los diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que se llevan a cabo en México. El jefe de la representación chavista en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, anunció que solicitará que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos, forme parte del proceso de diálogo. La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar en la capital mexicana entre el 24 y 27 de septiembre. Y atención a esto, la más reciente actualización del informe publicado por el Banco Mundial sugiere que en 3 décadas se presentarán masivas migraciones por cuenta del agravamiento del cambio climático. Texas es el punto focal del evento climatológico del momento en el mundo. Nicolás es el incómodo visitante con trayecto hacia Houston que pisó suelo como huracán, que aunque debilitándose su vocación de tormenta tropical lo hace brusco y agresivo. Y así como la costa del Golfo de Estados Unidos, los 21 fuegos forestales diarios promedio en España, México y sus recientes inundaciones y el deshielo de los glaciares en Suiza muestran que los arañazos del cambio climático por defecto incluyen graves consecuencias. Las migraciones masivas serán casi que las más graves a largo plazo de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial. Groundswell u oleada, su más reciente informe, sugiere que para el año 2050, 216 millones de personas, es decir, el 3% de la población mundial, huirían de la escasez de agua, altísimas temperaturas, por ende baja productividad agrícola y regiones cubiertas por la elevación del nivel del mar. La distribución sería así: 17 millones migrarían en Latinoamérica, 86 en África subsahariana, en el sudeste asiático 40 millones, en Europa oriental y Asia central unos 5 millones, 19 en el norte de África, Asia oriental y el Pacífico con 49 millones. Estas últimas zonas se agregaron para nutrir con un paneo más global el estudio. Toda una invitación temprana por acciones para evitar un futuro así. Y vamos ahora a Rusia, porque el presidente de este país, Vladimir Putin, tuvo que aislarse luego de que uno de sus más cercanos colaboradores contrajera el COVID-19. En vísperas de las elecciones legislativas en su país, el mandatario hizo el anuncio en una videoconferencia con directivos de su partido Rusia Unida.
Y los californianos acudieron hoy a las urnas para decidir si el gobernador Gavin Newsom continúa en su cargo o es destituido. El gobernador demócrata se enfrenta a este referendo revocatorio impulsado por los republicanos, quienes lo acusan por las medidas que tomó para controlar la pandemia. El presidente Joe Biden le mostró todo su apoyo y declaró que votar por el no significaría proteger a California de Donald Trump. Y atención a estas imágenes que nos llegan desde París, porque el Arco del Triunfo luce un poco diferente. Desde el pasado domingo comenzó el tramo final del empaquetado del monumento parisino, obra póstuma del artista búlgaro Christo, que transformará por completo al arco en un gigantesco paquete de regalo. El embalaje, que necesitará 25.000 metros cuadrados de tela, continuará día y noche para estar listo el próximo sábado. Y más adelante hablaremos del nuevo implicado en el magnicidio del presidente haitiano, nadie menos que el actual primer ministro. Por ahora, Sabina con los deportes. Aquí empieza la actualidad deportiva, bienvenidos. Comenzó una nueva edición de la Liga de Campeones en Europa. En total se marcaron 16 goles en esos 8 partidos y los colombianos Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Duván Zapata fueron titulares en sus equipos. El torneo de clubes más importante del mundo inició con la sorpresiva victoria del Young Boys ante el Manchester United, que contó con Cristiano Ronaldo desde el arranque. El portugués abrió el marcador al minuto 13 tras un centro de Bruno Fernández. A los 66 minutos el local reaccionó y empató el partido con Nicolás Ngamaleu. Finalmente la ventaja llegó en el minuto 95 tras un error defensivo que aprovechó Jordan Siebatcheva. Paulo Dybala pondría el segundo desde el punto penal y finalmente Álvaro Morata sentenció la goleada al minuto 46. Por medio de Robin Gosens. En el grupo H, el Chelsea le ganó al Zenit. El único gol del partido fue obra de Romelu Lukaku al minuto 69. El colombiano Wilmar Barrios jugó los 90 minutos con el equipo ruso. La jornada continuó con la goleada del Bayern Múnich al Barcelona en territorio español, 3-0. El primer tanto del compromiso lo convirtió Thomas Müller al minuto 34. Robert Lewandowski marcó el segundo al minuto 56 y al 85 repitió el goleador polaco para liquidar el partido. El equipo culé no perdía su primer partido de Champions desde hace 24 años y por primera vez en su historia se va de un partido de Champions sin realizar ni un solo tiro al arco. Mañana continuará la jornada de esta primera fecha del mejor fútbol del mundo. Pasemos ahora a la selección Colombia femenina de mayores, que realizó entrenamiento en campo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en Bogotá. Esta concentración hace parte de la preparación para el partido amistoso que tendrán el próximo 21 de septiembre ante México en el Estadio Azteca. Será a las 7 de la noche con 22 jugadoras y bajo la dirección del técnico Nelson Abadía. Hoy se realizaron trabajos a doble jornada y mañana es esperada en la concentración la jugadora Linda Caicedo, quien se destacó y además viene de ser campeona con el Deportivo Cali, para de esta manera completar el grupo que va a viajar a México. Bueno, yo estoy feliz de estar de vuelta porque además de todo, hoy hace 700 años murió Dante Alighieri, el poeta y escritor italiano, autor de uno de los libros más importantes de la literatura universal, La Divina Comedia. Está escrita en verso, con 3 capítulos y con 100 cantos, o sea, 100 poemas. La historia va así. Dante se pierde en una selva, están a punto de comérselo los tigres, los lobos y los leones, y aparece el poeta Virgilio, que no solo lo salva, sino que además lo lleva en un viaje por los 9 círculos del infierno, las 9 estancias del purgatorio, y cuando llegan al cielo, pues Virgilio no puede entrar porque resulta que es pagano, pero lo recibe Beatriz, que es el amor de toda la vida de Dante, que por supuesto nunca le paró bolas, pero él insistía y insistía. Y ella lo lleva por las 9 esferas del cielo. En cada una de esas esferas, estancias, círculos, se encuentra con distintos personajes y cada uno de esos personajes le va contando por qué está ahí, o sea, le va echando su rollo. Por ejemplo, hablemos del infierno, que es lo que más nos gusta. En el círculo 2, que es el de los infieles, está Francesca de Rimini, que le puso cuernos al esposo. Y Ulises, el de la Odisea, está en el 8º, que es el de los embaucadores, porque convenció a un montón de marineros de que navegaran con él sin saber ni siquiera dónde iba y además dejó a la pobre Penélope ahí esperando.
Como ya habrán sacado cuentas, esa idea que tuvo Dante de viajar por el infierno, el cielo, el purgatorio, está en todas partes. Así que le pedí ayuda a los que saben para contar cómo ha estado presente en la música, en la literatura, en el cine y en los cómics. Empiezo yo. Esto se llama O mio bambino caro y es parte de la ópera Giannis Kiki de Giacomo Puccini. Este tipo escribió una trilogía que se llama El Tríptico y son 3 óperas. Il Tabarro, que corresponde al infierno, Sur Angélica, que corresponde al purgatorio, y Giannis Kiki, que viene siendo el cielo. Ahora le doy paso a Jairo Patiño. Hola Laura, la saludo desde la redacción del noticiero y le prometo que le voy a contar muy rápido porque yo sé que si me alargo usted después me regaña. Yo sobre todo creo que hay muchos poemas que cuentan ese viaje al infierno y también por supuesto muchas novelas, pero elegí 2 latinoamericanas para hablarle. Recuerde el ensayo sobre la ceguera, esta parte medular de Sobre héroes y tumbas, la gran novela de Ernesto Sábato que es buenísima y yo sé y me imagino que a usted le gusta mucho. Y otro libro del que usted hace poco habló aquí en Cultura en RTVC Noticias, mire, Pedro Páramo, en esta edición que hizo la propia familia de Juan Rulfo. Este libro es en sí mismo un viaje al infierno, porque ese regreso a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo, es pues precisamente un viaje a esa zona tan fantasmagórica de aquel México caliente que es, por supuesto, esta novela Pedro Páramo de don Juan Rulfo. Malevolgia es un personaje del 8º círculo del infierno de la Divina Comedia y este demonio hace parte de la historia de Spawn, un cómic que fue publicado en 1992 por la editorial Image Comics. Ahí se relata la historia de Al Simmons, quien es un soldado que cae en el infierno para convertirse en el general del ejército del diablo. Y como yo sé que se quedaron pensando en el infierno y en los círculos, les voy a contar cuáles son. El primero es el de los no bautizados, el segundo es el de los lujuriosos, el tercero el de los glotones, el cuarto el de los avaros, el quinto el de los perezosos, el sexto de los herejes, el séptimo de los asesinos, el octavo de todos los que cometen fraude y el noveno de los traidores. Así que seguramente yo voy a estar entre el tercero, que es el de los glotones, y el de los perezosos. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Y el presidente Iván Duque sancionó la ley de inversión social. Anunció que de esa manera garantiza 15,2 billones de pesos para que el gobierno siga con sus programas sociales tras la pandemia. De esta forma, el jefe del Estado hizo un preámbulo a sus programas sociales, base de esta ley de inversión social. Lo que hoy estamos materializando es la reforma más importante del siglo XXI. Somos el primer país de este hemisferio que hace una reforma social y fiscal en medio de la pandemia. Y el trabajo del Congreso fue fundamental para sacar adelante la iniciativa. Por esa razón, en el Congreso, con la colaboración de las comisiones económicas y la colaboración del Congreso, hemos hecho posible que estos programas sean una realidad. A esos muchos jóvenes que se preocupan por su empleo, que tienen unas tasas altas de desempleo, hoy le estamos entregando a ustedes, jóvenes, la posibilidad de tener descuentos para que los contraten. Con esta ley, el Gobierno Nacional continuará favoreciendo a las clases sociales menos favorecidas y continuará su trabajo para la reactivación económica. Y habla la banca sobre la recién sancionada ley de borrón y cuenta nueva. El presidente de Bancolombia, una de las entidades financieras más importantes del país y seguramente del continente, explicó qué le ve de bueno y qué reparos tiene que hacerle a la iniciativa. Para uno de los bancos más grandes del país, la ley de borrón y cuenta nueva que espera la sanción presidencial es positiva, en especial para deudores de bajos montos. A través de fondos de inversión con bajos montos que permite que las personas cumplan esos objetivos de ahorro. Entonces, el objetivo nuestro en Bancolombia es poder tener instrumentos desde básicos para las personas
pero que les generen ese bienestar que estamos buscando. Aunque hay un reparo que podrían sentir los clientes, sobre todo en las solicitudes de crédito. Hay momentos en que reportes por montos muy bajos no deberían influir en la capacidad de esas personas de acceder a montos de crédito. Nosotros desde el Grupo Bancolombia ya desde hace un tiempo no consideramos esos factores para no acceder al crédito. En cuanto a la reforma tributaria o ley de inversión social sancionada hoy por el presidente de la República, el empresario cree que era un paso necesario, pero aún hace falta una reforma estructural. Esa reforma debería estudiarse de manera serena, de tal manera que busque cómo avanzar en un mayor desarrollo económico para el país. Bancolombia ocupa el ranking 147 entre los bancos más importantes del mundo, con una valorización cercana a los $2.000 millones. El dólar cerró en 3.830 pesos con 83 centavos, bajó 4 pesos con 44 centavos. 350,4 billones de pesos fue el presupuesto aprobado por el Congreso de la República. $73 con 62 centavos cuesta hoy un barril de petróleo de referencia Brent. A casi $300 billones aumentó la deuda global, según el Instituto de Finanzas Internacionales. 5% será el arancel que tengan todos los vehículos híbridos que se importen al país sin importar el cupo arancelario. Y a propósito de cifras, hoy es martes, día para revisar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de ayer el DANE presentó los resultados de la encuesta de gasto interno en turismo y allí estamos viendo una señal de reactivación en el segundo trimestre del 2021 de la confianza de los hogares y de su capacidad de gasto para volver a salir de vacaciones. En términos generales, los principales indicadores nos muestran que después de haber visto casi 18 de cada 100 personas haciendo turismo interno o excursionismo en el segundo trimestre del 2019, en ese segundo trimestre del 2021 estamos viendo a 8 personas de cada 100 en las 24 principales ciudades del país haciendo turismo interno o excursionismo, de las cuales 5 hacen turismo interno con pernoctación y 3 hacen excursionismo, es decir, viajan por la mañana y regresan por la noche, pero ejercen una función de recreación o de vacaciones. Adicional a estos principales resultados que nosotros estamos presentando, es clave conocer cómo ha evolucionado el volumen de personas que realizan turismo interno o excursionismo en el país dentro de las 24 principales ciudades del país. Después de ver casi 4 millones de personas ejerciendo turismo interno o excursionismo en el país en el primer trimestre del 2019, apenas estamos viendo 1.732.000 personas realizando turismo interno o excursionismo en el segundo trimestre de 2021. Adicionalmente, es importante conocer cuáles son los principales objetivos de este turismo interno que se realiza en el país. Como es natural, la todavía parcial debilidad de la demanda de los hogares lleva a que el motivador más importante o más dinámico sea la visita de parientes o amigos y, en segundo lugar, la recreación y las vacaciones. Adicionalmente, la pandemia y las medidas sanitarias que se encuentran vigentes ha llevado a que la preferencia de los hogares cambie a sustituir el transporte intermunicipal o el transporte público terrestre por el uso del vehículo particular, con el fin de evitar el contagio que pueda suceder en ese transporte público terrestre. Y por otro lado, es importante entrar a conocer qué sucede con las personas que todavía no están haciendo turismo interno en el país. Aquí lo que nosotros estamos observando es que aproximadamente 15 millones de personas de más de 20 millones y medio que residen en las 24 principales ciudades del país nos dicen no realizar turismo interno, bien sea por motivos económicos o por motivos de la emergencia sanitaria. Esta proporción de población era de apenas 11.2 millones de personas en el segundo trimestre del 2019, con lo cual es evidente que nos hace falta recuperar la confianza de 3.7 millones de personas para que el gasto interno en turismo en el país sea un motor de reactivación de la demanda de los hogares y asimismo de generación de empleo en el país. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao.
Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fedecacao más cercana y solicite información. Y hablamos ahora del bicentenario de la Constitución de Cúcuta. A propósito, hoy en Cúcuta se cumplió la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo La Bagatela. Felicitaciones a los colegas ganadores. La Bagatela fue el nombre del periódico creado por Antonio Nariño en 1811. Hoy, en el marco del Bicentenario de la Constitución, el nombre de ese primer periódico sirvió para exaltar la labor de los periodistas que con textos o fotografías difunden la realidad del país. El marco de la celebración bicentenaria nos traiga luces de otros lugares del país, como en efecto el Ministerio de Cultura lo viene haciendo con el norte de Santander, y podamos seguir avanzando de la unión con los entes territoriales en la construcción de este propósito cultural que tiene la Gobernación del Norte de Santander y los propósitos que tiene los premios de periodismo La Bagatela. Juan Pablo Bayona, con esta fotografía, describió el drama de los migrantes que ponen en riesgo sus vidas para escapar de Venezuela. Lo que hice fue exponer al sol, generar contraluces, y en el reflejo del agua se ven las personas reflejadas, pues, valga la redundancia, ayudándose entre ellos a pasar. Los comunicadores destacaron la vinculación del Ministerio de Cultura en este reconocimiento. Hay muchas historias que contar de los migrantes, de la gente que está padeciendo del Catatumbo, y que el Ministerio de Cultura haga parte de esto, para mí es importantísimo, y un agradecimiento enorme a ellos por estar aquí apoyando al periodismo local. La conmemoración del Bicentenario de la Constitución se extenderá hasta el mes de octubre, con diferentes actividades culturales en varios puntos de la geografía nacional. Vamos a hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y el mundo por Señal Colombia y por el streaming también de rtvcnoticias.com. Lo leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver, en oportunidades, atención en Nariño, porque hay vacantes disponibles. Ya les contamos de qué se trata y sobre todo cómo aplicar. Y también más noticias del mundo, porque en Haití acusan al actual primer ministro por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ya les cuento esta historia. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que sigue afectando a Colombia. Se han encontrado en los últimos años unas más de 300, 400 sustancias que se están comercializando a nivel nacional. Por eso este miércoles y jueves no te puedes perder el análisis periodístico con expertos en la materia, testimonios de consumidores activos y el camino para iniciar una pronta recuperación. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia presentan el especial Consumo de Drogas, enfermedad que alerta a Colombia. Miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, en Señal de la Mañana y en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Continuamos con más información internacional. El principal fiscal de Haití solicitó hoy al juez que investiga el magnicidio del presidente Jovenel Moïse que presente cargos contra el primer ministro de ese país, Ariel Henry, debido a las supuestas llamadas telefónicas que habría tenido con uno de los principales sospechosos del crimen. Un nuevo giro en la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Bedford Claude, el comisario del gobierno de Puerto Príncipe, una figura equivalente al fiscal, pidió al juez que investiga el magnicidio del presidente de Haití, asesinado el pasado 7 de julio, que presente cargos contra el primer ministro Ariel Henry. Henry, que asumió el cargo el 20 de julio, habría conversado telefónicamente tan solo horas después del crimen con Joseph Félix Badiou, exfigura de la Unidad de Lucha Anticorrupción, uno de los principales sospechosos del asesinato a sangre fría perpetrado por un comando armado, integrado principalmente por mercenarios colombianos. El fiscal del caso dijo que existen suficientes elementos comprometedores para imputar a Henry y pidió además que se le prohíba abandonar el territorio haitiano por la gravedad de los hechos expuestos.
El sábado, Henri había denunciado las maniobras de distracción del fiscal Claude por querer evitar que la justicia haga su trabajo con calma para hallar a los que, según él, son los verdaderos responsables. Horas después de que el fiscal hiciera la solicitud al juez del caso, el primer ministro decidió cesarlo de su cargo. Hasta el momento, 48 personas, entre ellas 18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidos en el marco de la investigación del magnicidio de Moïse. Abimael Guzmán, fallecido fundador de la guerrilla Sendero Luminoso en Perú, sigue siendo motivo de discordia en el país andino. El gobierno y el Congreso piden incinerar el cuerpo del guerrillero, argumentando que es la mejor opción para evitar que al ser sepultado se convierta en un lugar de culto y peregrinación. Las víctimas de los ataques de Sendero Luminoso protestaron frente a la morgue en Callao, donde se encuentra el cuerpo de Guzmán, exigiendo la incineración y oponiéndose a que sus restos sean devueltos a su familia. Todo por ahora en Información del Mundo, pero Patricia y José Fernando, ustedes tienen más información a esta hora. Y José, yo quiero decir una cosa, pronto se acerca la fecha de amor y amistad, así que quiero aquí comprometerlo al aire, y es que espero mis buenas endulzadas y mi tremendo regalo de amistad. Usted no se preocupe porque ya hay reserva para un restaurante fin de semana, ahí verá si me acompaña. Entre otras cosas, Patricia, ¿cómo está el tema, por ejemplo, de serenatas, chocolates, florecitas por estos días? ¿Se incentivó un poco? Pues yo sé que aquí en el noticiero, y vamos a hacer una confesión a todos nuestros televidentes, están jugando al amigo secreto y ya se están endulzando, y ya yo he visto por ahí chocolatinitas y flores en los escritorios, pero yo personalmente pues no celebro ni el amor ni la amistad en estas fechas o en estos días. A mí me gusta celebrarlo todos los días y todas las noches. ¿Cómo me vio? No, pues espectacular. ¿Y Sabina qué? Sí, es de las mismas, es como un poquito Patricia o más Daniela, que sí le gusta hacer algo. No soy de regalos materiales, soy fan de coleccionar momentos, así que me uno a lo de la cena si es verdad que la va a hacer. Bueno, ahí están. Que viva el amor y que viva la amistad. Y es que esta semana, como les contamos, estamos compartiendo con ustedes historias de amor y de amistad. En tiempos de reactivación, por ejemplo, el comercio volvió a llenar sus vitrinas de rosas, de chocolates, y los músicos, lo más bonito, afinan sus instrumentos para las serenatas. Bueno, así como en los Estados Unidos, San Valentín es una locura. Es una fiesta, es una fanfarria que mueve millones de dólares. En Colombia es el Día del Amor y la Amistad. Es como un estartazo al comercio y a los restaurantes, a la gastronomía, a los hoteles. Chocolatería. Para el Día de Amor y Amistad tenemos tortas y postres. Los colombianos somos románticos, no abandonamos esa tendencia como de romanticismo, entonces regalamos chocolatinas, flores, muchas flores. Para el Día del Amor y la Amistad, regala flores. Y la tarjetería impresa. Bienvenido, siga, que está buscando. Le tenemos anchetas divinas para el Día del Amor y la Amistad. Serenatas estarán a la orden del día. Regale una serenata para el Día del Amor y la Amistad. Un día muy especial para mejoramiento de los ingresos de estos artistas que también han sufrido muchísimo. Que otro sector que sale muy beneficiado de esta fecha tan especial es el de los moteles. Buenas, bienvenidos. Sigan para que celebre el Día del Amor y la Amistad. Para su amiga, para su esposa, para su amante, para la que tenga moricho. Esa es una fiesta bien bonita que yo creo que en este año va a convertirse en una especie de tabla de salvación o de redención de muchos establecimientos de comercio y de servicios que han estado realmente muy golpeados por la crisis pandémica. Y llegamos a las oportunidades. La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió convocatorias para personal asistencial en el departamento de Nariño. Hay 526 vacantes, apunten y tomen nota. En oportunidades de trabajos para personal asistencial en el departamento de Nariño, vaya a la página www.cnsc.gov.co. Allí debe dar clic sobre la convocatoria Proceso de Selección Nariño Nivel Asistencial, en donde encontrará todas las generalidades para aplicar.
Y ojo, porque la inscripción se hace a través de la página web www.simo.cnsc.gov.co y debe efectuar el pago de los derechos de participación por un valor de 30.000 pesos para este caso. Y atentos, porque es la gobernación de este departamento la que está ofreciendo 526 vacantes para auxiliares de servicios generales, vigilantes y conductores. Recuerde que la convocatoria va hasta el 26 de septiembre del 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con la actualidad deportiva para contarles de lo que el mundo está atento, y es a la evolución del estado de salud de Pelé, considerado por muchos como el mejor jugador del fútbol de la historia. Hoy en sus redes sociales, el Rey Pelé le contó a sus seguidores afortunadamente que salió de la UCI y evoluciona satisfactoriamente tras la cirugía a la que fue sometido la semana pasada, cuando le tuvieron que extraer un extraño tumor en el colon. Pasamos ahora al ciclismo para hablar de Nairo Quintana, quien arribó en la quinta casilla, cumplida la primera etapa del Tour de Luxemburgo en bicicleta. Así que vámonos con las imágenes para que ustedes vean el ganador de la fracción de media montaña, que fue el portugués Joao Almeida, quien superó en el sprint final a Bauke Mollema y a Mark Hirschi. Quintana fue quien llegó en el grupo y logró ubicarse de esa manera en el quinto lugar. Recuerden que está la primera etapa, así que estamos muy pendientes del colombiano y también del bogotano Esteban Chávez, quien llegó en la casilla 17 en el mismo grupo en lo referente a los colombianos. Mañana, atención, se correrá la segunda etapa, que tendrá 186 kilómetros de recorrido sobre un terreno que incluye 5 cumbres y final en alto. Bueno, bienvenidos a la sección de cultura de RTVC Noticias. Hoy tengo un invitado maravilloso porque además yo soy fan, y es Santiago Cruz. Él es cantante y además de cantante, porque yo creo que ahí me puedo ahorrar todas las presentaciones en lo de cantante. Es escritor y acaba de publicar este libro que se llama Diciembre otra vez, un título que viene muy al lugar en su narrativa, porque parece que todo lo bueno y lo malo que le ha pasado en su vida pasa en los diciembres. Pero como yo soy muy mala haciendo preguntas, ese no es tanto mi fuerte, Santiago, yo voy a mandarle una canción y usted le cuenta a la gente qué tiene que ver con el libro y por qué. Va, ¿listo? a ver. Dice así. Eso es Canción de Amor Mientras Tanto, Ajá. del álbum Hey de Fito Páez, año 84-85. Y resulta que en esa canción hay un verso que dice: Santiago Cruz, el adivino, violó las leyes del destino. Y el primer capítulo del libro es la historia de cuando yo le abrí un concierto a Fito Páez aquí en Bogotá, en el Palacio de los Deportes, el 3 de diciembre, diciembre como el título, de 1999. Y es toda la historia de esa noche, lo que significó esa noche para mí. Yo trabajaba en oficina, cantaba en bares, no me dedicaba profesionalmente a la música, y esa noche lo que sentí en el escenario, lo que vi hacer a Fito, lo que sentí yo, a pesar de todas las vicisitudes de cualquier telonero, me convenció de que el camino era la música, y es la narración de ese primer capítulo de la noche que me convenció que la música era mi camino. Y, perdóname, te interrumpo ahí, y la historia de quién es Santiago Cruz en la vida de Fito Páez. Que hay un Santiago Cruz que siempre fue una incógnita para mí, como quién será Santiago Cruz en la vida de Fito. Y ahí en el libro cuento lo que Fito me dijo de ese personaje. Que yo me iba a hacer el spoiler, y es que además de todo, usted fue y se le presentó a Fito. Sí. Y le digo, así. mucho gusto, yo soy Santiago Cruz, el adivino. Y él me responde, y yo soy el brujo mayor, y con una sonora carcajada, y Fito maravilloso. Y Fito es un hilo conductor del libro por esa noche y por su obra, y por el impacto de su obra en mí, digamos. Y sé que en mucha gente también. Santiago, este libro tiene una cosa muy chévere que yo quisiera que pudiéramos mostrarle a la gente que nos está viendo. Y es que usted va contando, estos son como
todas las cosas que han marcado su vida Sí, y que han hecho así de es. Santiago Cruz. Y cuando uno va leyendo se va encontrando con estas cositas, que son los códigos QR, que además Así es. tienen unas canciones entre paréntesis, que es la banda sonora de Santiago Cruz. Sí, a ver, es como una sugerencia, ¿no? Yo cuento alguna anécdota que esa anécdota tiene como ingrediente esa canción, ya sea porque de la anécdota nació la canción o porque tiene que ver con el momento que estoy contando, y es una sugerencia al lector, ¿no? Si oír tal canción, si quiere oír, no es necesario para la lectura del libro. Bueno, Santiago, la gente aquí no me va a perdonar, y es que yo estoy segura que no me va a perdonar si no cantamos para despedirnos. Cantemos. Además, Entonces, contigo al piano me parece todavía mejor idea. No, pues yo aquí estoy muerta del susto. Vamos a ver qué logro. A ver. Qué angustia. Va. Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre, yo te tanto, yo te discos de Sabina, yo te ocaso, yo te cielo como dijo Frida Kahlo, con viento en contra o a favor, yo te futuro, yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura, yo te aire y te universo y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, de neblina la sabana, yo te gol de la victoria en el último minuto. RTBC Noticias, emisión central.